Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases teóricas y vamos a describir lo que es el cuarto ventrículo. Es en ese sentido que el cuarto ventrículo es una cavidad impar que se encuentra en la parte media, simétrica, en relación en la parte posterior con el cerebelo, en la parte anterior con el puente y con la médula oblonga. Vamos a ver que esta cavidad va a tener su origen en el romboencéfalo y se va a abrir hacia el conducto central de la médula espinal y en la parte superior hacia el conducto. De acuerdo a las características que presenta este cuarto ventrículo, podemos decir que mide aproximadamente de longitud, de toda su longitud, de 35 a 38 milímetros y en sentido transversal mide aproximadamente 16 milímetros. En este cuarto ventrículo, lo que nosotros podemos describir es un piso, podemos describir el techo del cuarto ventrículo, 4 bordes y también 4 ángulos. Vemos que de acuerdo a las características que presenta, en primera instancia lo que observamos acá es el piso del cuarto ventrículo. Este piso del cuarto ventrículo tiene una forma de rombo, como ustedes pueden ver, una forma de rombo, con una longitud mayor a nivel sagital, ¿listo? De 35 a 38 milímetros. Además de que lo, el diámetro transversal, este diámetro transversal va a dividir a este rombo del piso del cuarto ventrículo en un triángulo superior y un triángulo inferior. Además, que en la parte media, este piso del cuarto ventrículo presenta un surco longitudinal, que es la línea media, que va uniendo el ángulo superior con el ángulo inferior del cuarto ventrículo. A continuación, vamos a describir algunas características que tiene este triángulo inferior. Entonces, vemos que a partir de la línea horizontal, esta línea horizontal del cuarto ventrículo, tenemos lo que es el triángulo inferior y el triángulo superior. El triángulo superior va a estar en relación con el puente, con la cara posterior del puente, y el triángulo inferior con la cara posterior de la médula oblonga. Vemos que en este triángulo inferior vamos a encontrar estructuras de forma triangular, ¿ya? O también llamada la región vulvar del cuarto ventrículo. En primera instancia vamos a encontrar esta estructura que se denomina trígono del hipogloso. Este trígono del hipogloso es una ala blanca interna que presenta pequeños relieves situados en la parte continua al surco medio. ¿Listo? Entonces son estas pequeñas solevantamientos, pequeñas eminencias, que va a estar en relación con el núcleo del nervio hipogloso. Por la parte externa a esta, vamos a encontrar lo que es el área vestibular, ¿ya? Esta área vestibular va a ser también una ala blanca externa y en la cual vamos a encontrar una pequeña eminencia que se denomina tubérculo acústico, que es el área coclear, la cual se va a encontrar en relación con la transmisión de los sonidos y se van a encontrar en relación con el nervio coclear. Vamos a ver que también encontramos otro trígono, que en este caso es el trígono del vago, por la parte más inferior al trígono del hipogloso. Este trígono del vago, que es también un ala gris, a diferencia de las anteriores, que son un ala blanca. Entonces tenemos esta estructura que es el trígono del vago. En ese sentido, vemos que esta va a estar en relación con el núcleo dorsal del bajo. Por la parte inferior a esta, vamos a encontrar lo que es el fascículo de separación, ¿ya? Este fascículo de separación que se encuentra
a la altura del conducto ependimario, donde encontramos el óbex en el ángulo inferior. En esta vamos a identificar en la parte superior y lateral un área que es el área postrema, ¿ya? Que se encuentra separado del trígono del vago por este engrosamiento que es el fascículo de separación. Lateralmente a esta vamos a encontrar lo que son las estrías, ¿ya? Son estrías medulares del cuarto ventrículo, que se observan tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Son líneas horizontales, que son las estrías acústicas, que se encuentran en la fosa rómbica inferior, donde se van a encontrar los tubérculos acústicos. En referencia al triángulo superior, ya como ustedes pueden ver, este triángulo superior va a estar en relación a la cara posterior del puente o protuberancia. En esta vamos a encontrar que se encuentra por encima del trígono del hipogloso, ya por la parte superior de este trígono del hipogloso. Entonces, vemos una estructura característica que se denomina eminencia redonda. Esta eminencia redonda que mide aproximadamente 4 milímetros, que es el colículo facial o rodilla facial, va a estar en relación ya con el núcleo del nervio facial y determina también por el núcleo del nervio abducen. Sigue un trayecto intrapontino ya del nervio facial. Vamos a ver que en la parte media se va a encontrar esta otra estructura superior a la eminencia redonda, que se denomina eminencia medial. Esta eminencia medial es un delgado fascículo de forma ascendente que llega hasta el ángulo superior. En esta vamos a encontrar al núcleo del nervio trigémino. Vamos a encontrar también en esta parte lo que es la fosa superior. Esta fosa superior, o también denominada fosa del nervio trigémino, está en relación al núcleo motor del nervio trigémino. Por encima de esta vamos a encontrar una estructura de color azul. Esta estructura de color azul, que está formada por las catecolaminas, vamos a ver que es el locus coeruleus, que son estructuras que van a estar formadas en este triángulo superior del piso del cuarto ventrículo. A continuación, vamos a ver lo que es el techo del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo va a estar directamente relacionada por lo que es la región superior o pontina, ¿ya? La que va a estar directamente relacionada con la cara posterior. En esta vamos a encontrar un fascículo nervioso de forma triangular en la base inferior, que va a estar dividida por dos estructuras a ambos lados, que se denominan velo medular superior. Este velo medular superior, que también se llama válvula de Biusen, ¿ya? Esta se va a encontrar cubierto por la pía madre, ¿ya? Que es la membrana visceral en la parte externa, y por la parte interna va a estar en relación con el epéndimo, ¿listo? Con el epéndimo. Además de que va a presentar pequeños frenillos, ya que se llaman frenillos del velo medular, ya, estos frenillos del velo medular superior, que se encuentran cerca a los nervios cocleares. ¿Listo? Entonces tenemos este frenillo. Vemos también que se encuentra directamente relacionada con los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Como ustedes pueden observar entonces entre el nervio troclear y los tubérculos cuadrigéminos inferiores del mesencéfalo. En la parte inferior, el techo del cuarto ventrículo va a estar formada por una membrana epitelial, ya que es el epéndimo, que son características de los vestigios embrionarios. Vamos a ver que esta va a estar en relación con el velo medular inferior, o también llamado membrana tectoria, que se va a fijar en los pedúnculos cerebelosos inferiores.
¿Listo? En estos pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces tenemos el velo medular inferior que está formado por la membrana tectoria. Este velo medular inferior va a estar cubierto por la pía madre, por una delgada membrana que es la de la coroidea inferior y por los plexos coroideos. Además de que vamos a ver que en esta se va a encontrar lo que es la tela coroidea inferior, que son dos delgadas membranas que se dividen y va a estar cubriendo lo que son los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Como ustedes pueden ver, este velo medular inferior tiene una forma casi de T. Entonces vemos que su porción vertical es más delgada que la porción horizontal. Además que en la parte inferior va a estar reforzada por el cerrojo o óvex. ¿Visto? Esta delgada membrana que se denomina cerrojo o óvex. Por encima del óvex vamos a ver que se encuentra aplicada, insertada a los pedúnculos cerebelosos inferiores. En esta vamos a encontrar la presencia de estas língulas, ¿ya? Que son las língulas del velo medular inferior. Língulas del velo medular inferior. En esta vamos a encontrar lo que es los plexos coroideos y en la parte media vamos a encontrar el orificio medio. ¿Listo? Entonces tenemos este plexo coroideo. Cabe resaltar que el cuarto ventrículo va a comunicarse con los espacios subaracnoideos en primera instancia a través del orificio medio, ¿ya? De este orificio medio que se denomina agujero de Magendie, que se encuentra cerca al ángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Y también se va a encontrar en relación con lo que son dos agujeros laterales que se denominan agujeros de Juska. Estos van a estar ubicados en ambos recesos laterales. Estos agujeros van a dar paso a lo que es el líquido cefalorraquídeo. El cuarto ventrículo tiene el mecanismo de, es la región donde va a atravesar el líquido cefalorraquídeo. En referencia a los bordes que va a presentar, vemos que de acuerdo a los bordes, esta va a estar relacionada con los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ya? Y en la parte inferior va a estar en referencia con los pedúnculos cerebelosos inferiores. Pedúnculos cerebelosos superiores en la parte superior, los bordes, y en la parte inferior de los bordes en relación con los pedúnculos cerebelosos inferiores. Presenta 4 ángulos, como ustedes pueden ver, el ángulo superior es continuación del acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio. Y en la parte inferior es continuación del conducto central de la médula espinal. A ambos lados vamos a tener lo que son los agujeros laterales de Juska, que van a ser continuación de los recesos laterales. Eso en referencia al cuarto ventrículo. A continuación vamos a describir lo que es el cerebelo, ¿ya? Con la descripción del cuarto ventrículo habíamos concluido toda la región de lo que es tallo del tallo cerebral, donde hemos descrito médula oblonga, hemos descrito puente y hemos descrito mesencéfalo, junto con el piso del cuarto ventrículo. A continuación, vamos a ver esta otra estructura noble que se denomina cerebelo, también le llaman el árbol de la vida. Entonces vemos que la estructura del cerebelo va a estar en referencia a que esta estructura anatómica ocupa la parte posterior de cráneo, posterior inferior de cráneo. Vamos a ver que en ella se va a encontrar
envuelta por la membrana meninge, que es la dura madre, que va a formar una especie de tienda de cerebelo que la separa del cerebro. Este cerebelo va a estar compuesto por una cobertura externa, que es la sustancia gris, a la cual la vamos a denominar corteza. Y en la parte media va a estar cubierto por la sustancia blanca, que es la parte interna. En esta vamos a encontrar lo que son pequeños núcleos, ¿ya? De sustancia gris, que son los núcleos intracerebelosos. De acuerdo a las características que presenta el cerebelo, es la porción inferior del encéfalo, ¿ya? En ella vamos a ver que presenta lo que es una configuración externa y una configuración interna. Aparte de que esta va a estar separada de la médula oblonga y de la protuberancia por los lóbulos occipitales del cerebro y por una prolongación que se va a encontrar en esta parte posterior. Entonces, como les mencionaba, este cerebelo se va a encontrar en relación a la cara posterior de la protuberancia y de la médula oblonga. Y esta va a estar separada del cerebro a través de la tienda del encéfalo. Por la parte superior se va a relacionar por los lóbulos occipitales del cerebro. Vemos que aproximadamente tiene un diámetro transversal de 8 a 10 centímetros, un diámetro anteroposterior de 6 centímetros, un espesor de 8 centímetros y pesa aproximadamente 140 gramos, dentro de las características que presenta. En el cerebelo vamos a encontrar lo que son conexiones con el sistema nervioso central, además de que participa dentro de sus funciones en el mantenimiento del equilibrio, control del tono y coordinación de los movimientos, tanto complejos como finos. Además de que al realizar este control de la coordinación de los movimientos, nos permite realizar la caminata, correr, escribir, controlar algunos movimientos alternos y la velocidad en que éstas se van a realizar. Además de que también controla los movimientos voluntarios, es decir, que puede ayudar a movimientos desorganizados, a movimientos torpes, sin ninguna precisión. En el cerebelo se va a observar que existe, si es que existe alguna lesión, puede originar lo que es ese movimiento alterado, ese movimiento desordenado. No olviden que regula estos movimientos complejos y finos. De acuerdo a las características que presenta, este cerebelo va a presentar una cara superior, una cara inferior en su configuración externa. Entonces vemos que es irregularmente triangular, como ustedes pueden ver. Tiene un vértice truncado, ¿ya? Es decir, un vértice cortado. Además de que está formado por tres partes, una parte media que se denomina vermis del cerebelo, una parte lateral que son los hemisferios cerebelosos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Además, en ella podemos describir un borde circunferencial casi regular. Presenta en su cara superior una estructura ligeramente plana, central en la parte media, dividiendo lo que son los hemisferios cerebelosos. En esta vamos a encontrar esta eminencia longitudinal que se denomina vermis, que se prolonga a cada lado por medio de los hemisferios cerebelosos. Además de que en esta cara superior vamos a encontrar pequeñas circunvoluciones, ¿ya? Circunvoluciones y surcos. En esta podemos ver, fíjense, que está formada por estos pliegues, ¿ya? Estos pliegues que se encuentran en sentido transversal. Cada pliegue se denomina lámina o también llamado folia
En ella vamos a encontrar una sustancia blanca que va cubriendo a la sustancia gris. Además, podemos ver que en la parte media se va a encontrar como un árbol ramificado, ¿ya? Este es el llamado árbol de la vida. Esta corteza, ya lo que ustedes ven es la corteza cerebelosa. Esta corteza cerebelosa va a tener una capa externa molecular, una capa media donde se van a encontrar las células de Purkinje y una capa interna donde se encuentran las células granulosas. Vamos a ver que estas capas que ustedes ven, ¿ya? En primera instancia, lo que nosotros tenemos es esta estructura de la corteza cerebelosa. Entonces vemos a esta estructura que se llama el árbol de la vida, por los pliegues y las ramificaciones que va a presentar. Vamos a ver que también presentan estas láminas horizontales que se denominan lámina o folia. Vemos que en la parte externa va a encontrarse una capa molecular. En esta capa molecular es donde se va a encontrar las células estrelladas externas y las células en cesta internas, que estas son formadas por dendritas de las neuronas a lo largo de las láminas. Vamos a ver que en la parte media se encuentran lo que son la capa de células de Purkinje. Estas células son neuronas de tipo Golgi 1. En estas vamos a encontrar que se encuentran en relación con las espinas dendríticas gruesas y cortas. Entonces tenemos esta capa de células de Purkinje. Finalmente, en la parte más interna, vamos a encontrar estas otras células, ya estas otras capas que tienen en la parte media formando lo que es la capa interna o granulosa. Eso en referencia a la corteza. En su cara inferior, podemos ver que la cara inferior es ligeramente convexa. Fíjense ustedes, en esta van a estar formadas directamente en relación con las fosas cerebelosas del piso posterior, que es decir, con la base de las fosas cerebelosas del hueso occipital. En la parte media vamos a encontrar una estructura con un surco ancho, ¿ya? Que se denomina lo que es la ócula y se continúa con la pirámide cerebelosa. En esta cisura media del cerebelo vamos a encontrar un fondo, ¿ya? Y en el fondo va a estar formado por lo que es el vértice. A cada lado se va a encontrar lo que son los hemisferios cerebelosos. Estos hemisferios cerebelosos, vamos a ver que tienen también estas láminas o foliolos, ¿no? Entonces tenemos estas láminas. En la parte superior, vamos a ver que esta tiene un vértice, que es un vértice de forma truncado, es decir, un vértice entrecortado, que esta va a estar en relación a la cara anterior del cerebelo. En esta cara anterior del cerebelo, ya, vamos a ver que se encuentran en relación con los pedúnculos cerebelosos inferiores de la médula oblonga y los pedúnculos cerebelosos medios del puente. Y en la parte superior con los pedúnculos cerebelosos superiores del mesencéfalo. Como ustedes pueden ver, presenta un borde circunferencial, el cerebelo, que sirve de límite entre tanto la cara superior como la inferior. A nivel de esta vamos a encontrar una escotadura, que es la escotadura posterior. Esta escotadura posterior es donde se va a encontrar alojada una prolongación de la membrana de la dura madre, que se llama hoz del cerebelo, ¿ya? Ustedes recuerden que en la apófisis cristagalli es donde se insertaba la hoz del cerebro, pero en este surco, en la parte posterior, es donde se va a encontrar una prolongación de la hoz del cerebelo. Además, que vamos a ver que este cerebelo
está formado por estos surcos y lóbulos, ¿ya? Vemos que no es una estructura ligeramente lisa en toda su extensión debido a estos surcos transversales, longitudinales y profundos que están separados por pequeños folios cerebelosos, ¿ya? Estos folios cerebelosos. En la parte anterior vamos a ver este que es el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular en la parte posterior. Entonces, prácticamente va a estar dividida en tres regiones. Una región del lóbulo anterior, una región del lóbulo posterior y una región del flóculo nodular. Entonces, están separados por estas láminas. Vemos que presenta pequeños surcos, menos profundos en algunos y más profundos en otros. Es variable, en la cual vamos a presentar tres cisuras, que es la cisura prima, ¿ya? Encontramos una primera cisura, que es la cisura prima. Vamos a encontrar otra siguiente cisura, que es la cisura posterior-superior, ¿ya? Encontramos esta cisura posterior-superior. Además de que vamos a encontrar otra cisura, que es la cisura horizontal. Esta va a dividir en dos mitades, ¿ya? Va a estar dividida en dos mitades, es decir, que va a dividir a lo que es una región prepiramidal y una región posterolateral, que va a estar situada en la cara inferior. Entonces, más o menos tiene este trayecto, esta división. De acuerdo a las características que presenta, podemos ver que desde el origen embriológico, esta se va a dividir en tres partes. Lo que es una parte filogénica, ¿ya? Esta va a estar dividida en el lóbulo floconodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Esta división se trata prácticamente para las diferentes funciones que va a desarrollar el cerebelo. Entonces tenemos una parte que es el neocerebelo, ¿ya? Este neocerebelo, que está en toda su extensión, en la parte del lóbulo posterior, va a estar directamente relacionada con lo que es la coordinación motora somática. Entonces, toda esta estructura del lóbulo posterior va a estar en relación con con la coordinación motora somática. Además, que va a estar en relación con el puente, por eso se denomina ponto cerebroso y tecto cerebelo, ¿ya? Entonces, porque también está relacionado con el cuarto ventrículo. Vemos que esta también en la parte posterior va a estar formada por lo que es el archicerebelo, ¿ya? Este archicerebelo es la porción más antigua del origen embrionario. En esta vamos a encontrar lo que es la regulación de la función del equilibrio. En esta región se regula el equilibrio. En la parte anterior y la estructura que está directamente relacionada de color rojo, esta es la región del paleocerebelo. Esta región del paleocerebelo recibe fibras nerviosas de la médula espinal a través de los haces espinocerebeloso y cumple la función de mantener el tono muscular. Esa es la función principal de esta región anterior, de la región paleocerebelo. En esta región posterior, ya esta región del neocerebelo, vamos a ver que en la parte anterior está en relación con la cisura prima y en la parte posterior con la cisura posterolateral. Esta es la región que está conformada por el neocerebelo, es decir, que es el desarrollo filogénico más reciente, mientras que el archicerebelo es el desarrollo filogénico más antiguo. En la parte media, ya en esta parte media, vamos a encontrar lo que es el vermis del cerebelo. Desde un punto de vista clínico, ya sintomatológico, podemos dividir lo que es el cerebelo en tres regiones. Una región vermiana, ¿no ves? Donde se encuentra el vermis.
esta región vermiana, el vermis del cerebelo, que va a estar involucrado con los núcleos del techo del cerebelo y estas sus conexiones con los núcleos vestibulares que intervienen en el equilibrio. También vamos a encontrar otra región, que es la región paravermiana, ¿ya? Es decir, que se encuentra al lado del vermis, donde se encuentran los núcleos emboliforme y el núcleo globoso interposito. En esta región paravermiforme se van a encontrar en relación con el núcleo rojo, ¿ya? Que está directamente relacionada con regular el tono muscular, los flexores de los fascículos rubroespinal. Entonces tenemos esta región paravermiana. Para significa al lado. Entonces, al lado del vermis. Vamos a tener otra región, que es la región más lateral. Esta región lateral va a estar formada por los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados. En esto se van a proyectar los fascículos nerviosos lateral, ventral, del tálamo óptico, también el área motora primitiva, las que son responsables de la coordinación de los movimientos. Entonces recuerden, el neocerebelo, ¿ya? Este neocerebelo está en relación directamente con la coordinación motora somática. El paleocerebelo está directamente relacionada con el tono muscular y el archicerebelo con la regulación del equilibrio. Es en ese sentido que vamos a encontrar las siguientes estructuras, ¿ya? Encontramos en primera instancia estos lobulillos del hemisferio cerebeloso. Estos lobulillos del hemisferio cerebeloso se van a encontrar divididos por lo que es el frenillo de la língula o vínculos, que es el frenillo de la língula o vínculos. En la parte media vamos a encontrar lo que son las alas del lobulillo, ¿ya? Las alas del lobulillo en la parte media posterior. Por la parte más central vamos a encontrar lo que es el culmen, vamos a encontrar el declive, el polium, el tuber, ya que son estructuras que van dividiendo la parte media del cerebro. En la parte lateral lo que vamos a encontrar son los lobulillos laterales. Estos lobulillos laterales que son el lobulillo semilunar anterior, semilunar posterior, semilunar superior y semilunar inferior. Estos lobulillos ya van a estar directamente en relación con lo que es una clasificación, ya la clasificación de Cruz 1 y Cruz 2. La clasificación de Cruz 1 está directamente relacionado con estas láminas, que son los folios. Semilunar inferior. Y la clasificación Cruz 2 está unido al tuber digástrico, a este tuber digástrico, en la cual vamos a encontrar una conexión con la pirámide. Además de que vamos a encontrar en la úvula una conexión que está relacionada con la amígdala y la unión con la úvula. Eso en su configuración externa. Algo que ustedes deben recordar, en cada uno de esta sustancia gris que se encuentra en la periférica, vamos a encontrar lo que es el folio. Y en la parte media vamos a encontrar lo que es el tuber. Y cada uno de estos folium y tuber van a formar la pirámide cerebelosa. Y en la parte anterior vamos a encontrar lo que es la úvula y el nódulo. Por la parte superior del cerebelo vamos a encontrar la língula, el lobulillo central, el lobulillo del culmen, porque va a estar en la parte superior, y el lobulillo de declive. ¿Listo? Y en la parte posterior tenemos al folium, al tuber, a la pirámide y a la úvula, que son la forma en que se van a distribuir, en referencia a estos lobulillos de los hemisferios cerebelosos. A continuación, vamos a describir lo que es la configuración interna del cerebelo. La configuración interna del cerebelo, vamos a encontrar que se encuentra formada por ramificaciones de la sustancia blanca, ¿ya? Que tiene una forma de árbol, ¿ya?
entre las láminas y las laminillas, lo que se denomina árbol de la vida. Hemos visto que en la parte de la corteza cerebelosa, esta parte más externa, es donde se va a encontrar una estructura que mide aproximadamente 1 milímetro de espesor, y en esta se va a encontrar la capa molecular. ¿Listo? Esta capa molecular donde se encuentran las células estrelladas en toda su extensión. Por la parte más media vamos a encontrar esta otra capa, que es la capa de células de Purkinje. Fíjense acá que en toda su extensión está formada por esta capa, que son la capa de las células de Purkinje. Y finalmente vamos a tener esta capa, que es la capa granulosa. En la capa externa, como ustedes pueden ver, esta va a estar directamente relacionada con las células estrelladas y las células en cesta. Las células estrelladas ocupan la región periférica y las células en cesta van a estar en relación con los axones y las dendritas de las células de Purkinje, es decir, que se encuentra en la parte media. En la parte externa, células estrelladas; en la parte interna, células en cesta. Además, que vamos a ver que se encuentra en relación directamente con las células de Purkinje y la capa media, que está formada por las células de Purkinje. En esta capa externa o molecular podemos ver que se encuentran las ramas colaterales descendentes de las células de Purkinje, y van a tener diversas ramificaciones y realizan aproximadamente entre 100 y 200 células de Purkinje la sinapsis de estas células en cesta. En la capa media o capa de células de Purkinje, en esta vamos a encontrar lo que son las neuronas fusiformes, que se encuentran distribuidas en forma de hilera, como ustedes pueden observar en esta imagen. En un extremo externo está en relación con las células en cesta, mientras que en su extremo interno se origina a través del axón, que atraviesa la capa granulosa, esta capa granulosa del cerebelo. Entonces tenemos este revestimiento. En la parte media vamos a encontrar lo que es también esta otra estructura, que son las gémulas, ya, pequeñas sinapsis neuronales que existen en esta región. Eso en referencia a esta configuración interna. En la parte interna vamos a tener esta capa granulosa. La capa granulosa se va a encontrar formada por pequeñas células multipolares, que son los gránulos cerebelosos. Estos gránulos cerebelosos van a estar formados directamente por las células dendríticas, que tienen fibras musgosas y fibras de Golgi, ¿ya?, que realizan un complejo de glomérulo cerebeloso entre un axón amielínico y una capa molecular, que tiene más o menos 2 ramas y forma una especie de T. Entonces encontramos las fibras musgosas y las células de Golgi. En esta región aproximadamente existe entre 300 a 400 células de Purkinje, la cual van a ser la sinapsis. A continuación, vamos a hablar de estas fibras, que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras, ¿ya? Vemos que en la corteza cerebelosa, en su capa granular, va a existir un sinnúmero de sinapsis. Estas que van a estar relacionadas con recibir los impulsos del sistema nervioso central, que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Estas van a enviar ramas colaterales a los núcleos centrales del cerebelo. ¿Listo? Entonces, a estos núcleos centrales. Entonces, las fibras musgosas ingresan por la capa granulosa, por esta capa granulosa, donde pierden la vaina de mielina.
Forman los haces espinocerebelosos, cuneo-cerebelosos, vestíbulo cerebeloso, retículo cerebeloso y ponto cerebeloso. Y terminan en las fibras trepadoras. ¿Listo? En estas fibras trepadoras. Las fibras trepadoras atraviesan la capa granulosa hasta alcanzar la dendrita de las células de Purkinje, donde van a perder lo que es su vaina de mielina y se ramifican en forma de árbol para trepar por las dendritas de las células de Purkinje. Por eso llevan el nombre de fibras trepadoras. ¿Listo? Porque suben, llegan a lo que es la célula de Purkinje, donde pierden la vaina mielínica y empiezan a ramificarse por toda la parte arborizada de las células de Purkinje. Entonces, fibras trepadoras. No olviden que las fibras musgosas son las que están relacionadas con los fascículos nerviosos espinocerebeloso, cúneo cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, retículo cerebeloso y ponto cerebeloso. Dentro de estas estructuras, en la parte media del cerebelo, en esta parte media del cerebelo, lo que vamos a encontrar es una sustancia gris central, ¿ya? Es una parte de la sustancia gris central. Entonces, esta sustancia gris central va a encontrarse en relación con lo que son los núcleos. El núcleo del techo, ya vamos a tener el núcleo del techo, vamos a tener también al núcleo emboliforme, al núcleo dentado y al núcleo globoso. El núcleo del techo va a ser procedente del archicerebelo, situado en la parte media del techo del cuarto ventrículo. Se conecta con los núcleos vestibulares ya del tronco del encéfalo. Mientras que el núcleo globoso, ya, este núcleo globoso va a estar situado en la parte media del cerebelo. En esta vamos a encontrar las células del núcleo del techo. El núcleo emboliforme. El núcleo emboliforme se encuentra cerca al hilio del núcleo dentado. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos del cerebelo, tiene una forma de bolsa, ¿ya? Que abre en dirección medial. El núcleo dentado. Todos estos núcleos van a recibir impulsos de la corteza cerebelosa a través de los axones de las células de Purkinje. Prácticamente forman lo que son los fascículos. Es en ese sentido que vamos a ver ahora lo que son las conexiones del cerebelo. Las conexiones del cerebelo van a estar directamente relacionadas con receptores que se encuentran tanto en el cerebelo como en la parte periférica. Es decir, que vamos a tener vías aferentes que proceden desde el estiramiento muscular, pasan al núcleo vestibular y a la corteza cerebral. Y finalmente terminan por el fascículo espinal y por el fascículo vestibular y cortical. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hemos visto los fascículos, espinotalámico anterior, espinotalámico posterior, lo que vemos es primeramente este fascículo espinal. Este fascículo espinal recibe una fibra aferente, ¿ya? En la parte externa, puede ser a través de los usos musculares o órganos tendinosos de Golgi. Ellos conducen los estímulos propioceptivos inconscientes a través del fascículo espinocerebeloso directo y del fascículo espinocerebeloso cruzado. Se dirigen hacia el lóbulo anterior del cerebelo, ¿ya? Donde se encuentra el paleocerebelo. En ella vamos a encontrar un núcleo globoso. Este núcleo globoso va a realizar una sinapsis y va a tener su terminación en el núcleo emboliforme y en el núcleo dentado del cerebelo, para terminar en la parte media del núcleo rojo y del tálamo óptico. En esta vamos a ver que interviene prácticamente en la regulación de los músculos extensores por su conexión con el equilibrio
con el equilibrio postural. Luego tenemos este otro fascículo, que es el fascículo vestibular. En esta vamos a tener la participación de las máculas del utrículo y del sáculo, que estas van a estar directamente relacionadas con las ampollas de los conductos semicirculares del oído interno. Son percibidos por neuronas del ganglio vestibular y van a estar en relación con el conducto auditivo interno. Entonces vemos que estas fibras van a dirigirse directamente al archicerebelo. En el archicerebelo, en este archicerebelo, vamos a ver que está directamente relacionada con el ganglio vestibular y la corteza del lóbulo flóculo nodular, ya que es parte del archicerebelo. Entonces, vamos a ver que estas van a hacer sinapsis con los axones de las células de Purkinje, que se encuentran en el lóbulo del archicerebelo, y van a conectarse con los núcleos vestibulares para terminar todo su trayecto en lo que es el núcleo vestibular y la parte lateral. Finalmente vamos a tener el fascículo cortical, ¿ya? Este fascículo cortical. Sus fibras nerviosas tienen su origen en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, puede ser en el lóbulo parietal, temporal o occipital. Estas van a descender hacia el puente, ¿ya? Hacia el puente del tallo cerebral. Y vamos a ver que se entrecruzan con el haz pontocerebeloso y se dirigen a los pedúnculos cerebelosos medios del neocerebelo. En estas vamos a encontrar las fibras eferentes del lóbulo que se dirigen hacia la parte anteroexterna del núcleo dentado del cerebelo, a este núcleo, ¿listo? Del cerebelo. Es decir, que esta va a tener su sinapsis en este núcleo. Vemos que estas van a proceder de los pedúnculos cerebelosos superiores, donde se entrecruzan con el haz del lado contrario y terminan por medio del núcleo rojo en la parte ventral del tálamo óptico. Vemos que esta va a estar directamente relacionada con lo que es la parte de la regulación del movimiento, el fascículo cortical. Si existiera alguna lesión a nivel del cerebelo, lo que vamos a tener son alteraciones en el movimiento, exceso o disminución de desplazamiento de la extremidad, temblor de los movimientos finos, ataxia durante la marcha, aumento de base de sustentación, un paciente que tambalea y también que produce palabras entrecortadas y explosivas. En primera instancia, lo que vamos a encontrar es una dismetría, es decir, una alteración en la base de implantación, amplitud en los movimientos, es decir, más de lo que debería. También va a estar relacionado con la asinergia, que es la falta de coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas. También puede producirnos adiatococinesia, es decir, que dificultad para realizar los movimientos como flexión, extensión, pronación o supinación. Hipotonía, también hay una flacidez en la musculatura. Ataxia, estos pacientes tienen alteración en la marcha, son una marcha bien golpeada, no apoyan primero antepié y luego talón, sino de golpe, puede lesionar la planta del pie. Trastornos en la palabra. Son personas que pueden hablar lento, palabra por palabra, porque hay una contracción desordenada en los músculos laringeos, en las cuerdas vocales y músculos linguales.
trastornos en la escritura y en la palabra, es decir, que no escriben de forma correcta. Temblor al realizar cualquier tipo de movimientos. Además, se asocia con nectasmo, es decir, movimiento involuntario de los ojos en varias direcciones, de forma contraria. Esas son las alteraciones que podemos encontrar en lesiones del cerebelo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor.